Buenos días, tengan todos, sean bienvenidos. Qué privilegio estar en la casa del Señor una vez más. Antes de comenzar, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Tuvimos la necesidad de salir, como ya saben, y bueno, creemos que todas las cosas obran para bien, de acuerdo a su palabra, amén. Y bueno, tuvimos una salida de emergencia hace una semanita. Confiamos en la buena y perfecta voluntad de Dios, y por su gracia hoy estamos aquí de pie, todos juntos, consolados por el Señor, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la carta a Timoteo, capítulo 3, así que yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Ya estamos finalmente en el capítulo 3. Gracias a Dios porque avanzamos un poquito el domingo pasado, antepasado, primero fue la lluvia, luego lo que sucedió, ¿no? Y ahora esperemos tener una ininterrumpida sesión de devocionales. Pero ya estamos en el capítulo 3, gracias a Dios, y qué privilegio ir analizando de manera meticulosa, de manera progresiva, todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en la carta a Timoteo, particularmente ahora en el capítulo 3. Y solo para hacer una especie de resumen de lo que vimos anteriormente, yo hablaba de una séptima conclusión con la que concluyó el apóstol Pablo en su capítulo 2, y hablaba de una exposición de argumentos, ¿no? Argumentos finales con las que él terminaba precisamente su capítulo 2. Y yo hice una serie de puntos que consideraba muy importantes a analizar, y en el séptimo punto yo analizaba pues que Adán tenía una misión que tenía que cumplir, y su misión no era sencilla, aunque pareciera sencillo simplemente alimentarse y señorear sobre toda la creación. Lo cierto es que no era sencilla esa labor. ¿Por qué? Porque además de eso tenía que cumplir con la función de fructificar. Y aunque eso tiene que ver con multiplicarse, lo cierto es que todo lo que había recibido, tenía que rendir un fruto, porque eso también significa fructificar. Entonces, Adán, decíamos en este punto, tenía una misión compleja. Y razón de ello, concluía, es que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y en ese sentido fue que Dios tomó del hombre y creó a la mujer. De ahí a que Adán no podía hacer o cumplir su misión de manera solitaria, por decir de alguna forma. Y nosotros sabemos lo que sucedió, ¿no? Estoy haciendo un recuento para poder entrar en tema. Lo que sucedió fue que el hombre pecó, y bueno, perdieron toda esperanza, pero fue precisamente a partir de la voluntad de nuestro Padre en Cristo Jesús que tú y yo recibimos una nueva esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Cristo recibimos una nueva esperanza. Y cuando habíamos sido expulsados del huerto, fuimos vueltos nuevamente, colocados en nuestra misión. ¿Y cuál es esa misión? Precisamente dar fruto. Sí, hermanos, dominar, juzgar y todas esas cosas tan hermosas, ¿no? Que nos gusta mucho hacer, porque nos gusta mucho cuando nos dicen que tenemos dominio sobre las cosas. Pero lo cierto es que hay algo más importante en esto, que se trata de precisamente dar fruto. Y fue precisamente de algo que nació en la voluntad del Padre, y que precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, es que podemos tener o podemos ser vueltos a esa misión que tú y yo tenemos. Concluíamos el versículo 15, que habla un poco, o más bien habla o refiere, ¿no?, sobre la forma en la que la mujer, especifica el versículo 15, dice, se salvará engendrando hijos. Y explicábamos qué significa esto. Y sabemos de antemano que Pablo no está hablando de obras para que la mujer sea salva. No voy a tocar más ese punto porque ya lo analizamos, pero obviamente estamos hablando de una función que tiene la mujer como maestra, ¿no? Como aquella que cuida, que administra, si se puede decir, en su hogar, de sus hijos, a las mujercitas, en la iglesia, las mujeres las enseña, ¿no? En este caso, acerca de la verdad, acerca de la palabra. Y entramos al capítulo 3, y yo decía aparte algo muy interesante, porque así empieza el capítulo 3, así que abra su Biblia si ya la tiene ahí, y lea conmigo las primeras
líneas, ¿no? Palabra fiel, ¿qué cosa? ¿Sí me escuchan ahí atrás? ¿O estoy hablando muy despacio? ¿Sí me escuchan o hablo más fuerte? Palabra fiel es esta. Lo vuelvo a repetir, hermanos, para que no nos quede ninguna duda. Palabra fiel es esta. Esta es una introducción con la que está iniciando el capítulo 3. Y decía que es un dicho o una frase, pero un dicho o una frase que no debemos de tomar a la ligera. No sé si ustedes cuando leen un libro, yo conozco gente que lo hace y yo espero no sea su caso, pero omiten la introducción, ¿no? Y ¿saben qué? Yo les voy a pedir que lean hasta la introducción y si se puede antes de la introducción también los agradecimientos y todo eso. ¿Por qué? Porque es importante lo que está citando. En el caso de Pablo es lo mismo. En este capítulo 3, nosotros lo vemos como un capítulo nuevo, 3, pero lo cierto es que es una carta y eso significa que cuando la carta se escribió no estaban desglosadas en capítulos ni versículos. Eso se hizo para que nosotros la podamos sistematizar y la podamos entender. Lo cierto es que está iniciando en este capítulo 3 con una introducción maravillosa. Palabra fiel es esta. Y decía, es un dicho, es una frase, es una expresión, pero esa expresión está hablando precisamente del autor. ¿Y qué quiere decirnos del autor? Bueno, es que nos está revelando su propósito. Nos está revelando precisamente en los versículos del 1 al 7, que son los que vamos a estudiar, cuál es el propósito y la voluntad de Dios en esta instrucción que nos va a dar. Pero nos enseña de entrada algo muy interesante. Y lo vuelvo a repetir. Palabra fiel es esta. Es decir, que es digna de creer, que tú tienes que abrazarla, que tienes que entenderla, tienes que creerla. Y creerla, hermanos, implica obviamente un ejercicio de fe. No cualquiera puede creer esta palabra que es fiel. ¿Por qué? Porque solamente Dios te da a ti en tu corazón convicción para que creas lo que está diciendo. Pero en pocas palabras lo que está diciendo es que el autor de esta palabra, de esta porción, de esta instrucción, es fiel, es santo, es santo, es santo, es inmutable y es infalible. O sea que puedes tener la certeza absoluta, la total confianza, hermanos, de que el Dios que está diciendo esta palabra, que es nuestro Señor, que es Jehová de los ejércitos, nunca va a cambiar de parecer en cuanto a lo que nos está explicando, porque es inmutable, porque es infalible. ¿Tú puedes entender lo que significa eso? Imagínate que Dios no fuera infalible. Bueno, entonces podríamos dudar de lo que está diciendo, pero está diciendo algo de lo cual no hay margen de error, ni 1,001% de error. Es inmutable porque nunca lo que está diciendo aquí lo va a cambiar después. Y eso es lo que está diciendo. En otras palabras, cuando dice palabra fiel es esta, lo que está haciendo es que su palabra está exaltando, ¿qué cosa? La grandeza de su nombre. Lo que está haciendo es, vuelvo a repetir esto, exaltando la grandeza de su nombre. En pocas palabras, lo que tú y yo tenemos que entender es que podemos confiar, podemos descansar en que lo que nos va a decir, y no solamente en esta instrucción, sino en toda la instrucción, en toda la palabra de Dios que fue revelada, inspirada por Dios al hombre, es confiable. Y en este caso muy particular es en beneficio de ¿quiénes? De su iglesia. Quiero volver a empezar con la misma pregunta con la que comencé el domingo antepasado. Y mi pregunta era, ¿por qué Pablo, ¿habrá alguien que desee o anhele ejercer la función de obispo? Vuelvo a repetir por si no se escuchó allá atrás. ¿Habrá alguien que desee o anhele ejercer la función de obispo? Yo inicié con esta pregunta el domingo antepasado y es importante analizarla y, como dice mi mamá, remachacarla, ¿no? Porque es una función que tenemos que desear como primer requisito. Pablo va a dar 15 características, 15 cualidades que esta persona debe de tener. Pero la primera que dice es si alguien aspira. Y es que seguidamente de palabra fiel es esta, lo que dice después es, checa con ahí la versión que tienes, no sé si sea la Reina Valera 1960, la mía es la Nueva Biblia de las Américas, dice si alguien aspira. A lo mejor en la tuya dice si alguien desea, ¿no? ¿Cómo dice en la versión Valera? Anhela. Si alguien anhela, así es. Si alguien anhela. ¿Pero qué cosa anhela?
el cargo de obispo para buena obra, dice, desea hacer. De tal manera que ya, tan solo en esta línea, si estás conmigo, yo espero y que sí, ya te puedes dar cuenta de todo lo que Dios nos está enseñando. Y yo me quedo, la verdad, literalmente petrificado, porque es muchísima información, es muchísimo que analizar, pero me quedo petrificado porque el Dios, nuestro Señor, que nos habla y dirige su palabra a nosotros de manera abundante y en gracia, y que nos revela su verdad, nos dice algo muy interesante, hermanos. Y lo primero que nos dice es que su palabra no es broma. Así que yo te pido que todo lo que hagas en la función que te toca hacer, cualquiera que sea, aunque no sea de obispo, sea de diácono, que también vamos a hablar del diaconado, lo tomes con la seriedad que la Escritura nos está diciendo, porque el Dios que nos está hablando es un Dios serio. Si alguien aspira, 4 puntos al menos que podemos analizar en estas primeras líneas. Número 1 decía la fidelidad de su palabra. Número 2, la suposición de un hecho en la cual Pablo señala que seguramente habrá quienes deseen ejercer la función de obispo. Es que no lo está afirmando, pero sí lo está suponiendo. Si alguien aspira al cargo de obispo, tal vez eso pase por tu mente y diga, wow, yo quiero, pero a lo mejor no sabes qué es, o no sabes qué significa, o lo sabes pero no lo comprendes en su totalidad. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar precisamente en esta carta. Pero hay otro punto. El oficio de ser obispo es una función honorable, hermanos, y lo dice la misma Escritura. Por eso dice el versículo 1, buena obra desea hacer. Y permítanme hacer una pequeña pausa en esto, porque realmente la función de un obispo, que ahorita vamos a ver qué es, no es sencillo. Decía el pastor domingos atrás, nuestro pastor, no recuerdo cuántos domingos atrás, la función del pastor no es nada más predicar. Ya les estoy dando una pista de lo que significa ser obispo. No es nada más predicar. Es cansado, hermanos, sí, pero también exige seriedad en todo esto. Físicamente agotador, sí, también lo es. Y también exige mucho tiempo y, por supuesto, horas de estudio, preparación, un devocional, una vida verdaderamente consagrada al Señor. Y eso lo es en todos los oficios, en todos los ministerios que Dios ha dado. Pero ahorita estamos hablando de la función de obispo. Y dado que les di una pequeña pista de lo que significa ser obispo, hay una frase que me gustó mucho y escuché de un predicador que decía que un pastor debe tener un corazón grande, pero también debe tener la piel de cocodrilo. Y es que debe tener la piel grande para abrazar a todos en amor. No debe hacer excepciones, pero también debe tener la piel grande o gruesa, por decir así, como cocodrilo, porque seguramente vendrán traiciones. Seguramente vendrá gente que te menospreciará o te traicionará o menospreciará tu trabajo, ¿no? Te quedará humillar. Y otro punto que nos señala, al menos esta línea que estamos estudiando, es las cualidades que debe mostrar un obispo. Son 15 cualidades, 15 características de las cuales vamos a estudiar. Del versículo 1 al 7 refiere 15 nada más, pero del versículo 8 al 13 refiere otras más, pero en este caso para los diáconos. Así que antes de continuar, definamos primero ciertas preguntas. ¿Qué es un obispo? Y ya me agarré hablando acerca de casi de las funciones, pero no he explicado qué es un obispo. ¿Cuáles son esas funciones que debe desarrollar un obispo? ¿Qué cualidades o características, es decir, qué debe reflejar verdaderamente un hombre que ejerce estas funciones de obispo? Y algo muy importante que va implícito en el texto es cuáles son las implicaciones, es decir, las consecuencias, si las quieres ver así, de ejercer esta función como obispo. Así que definamos primero qué es un obispo, hermanos. Del griego episkopos, que significa supervisor. ¿Qué supervisa? Eso lo vamos a ver, por supuesto. Por lo pronto voy a ir definiendo. Pero del griego episkopos, supervisor. Ya eso te está diciendo bastante por sí solo. Otra definición es los que presiden, es decir, los que dirigen. De hecho, se les conoce también a los obispos como aquellos que dirigen. Los cuidadores,
Hay que poner atención y analizar qué cuidan, qué dirigen, a quiénes supervisan. También les dicen los que tutelan, como dicen, ¿no? Checando, observando. Y tal vez estás más familiarizado con esta definición que te voy a dar ahorita. Ancianos. Ya caigo, ¿no? Ya estoy entendiendo. Yo hacía la pregunta de quién desea ejercer el cargo de obispo y nadie me decía, no. Qué bueno, gracias a Dios nadie lo dijo. Pero dése cuenta cómo aquí hay ancianos. Somos ancianos. Y cuando habla de un obispo se refiere a un pastor o a los pastores en una iglesia. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo? Cuando habla de un obispo, ojo con esto, se refiere a los líderes de una iglesia, a los que dirigen, a los que cuidan, a los que tutelan, a los que supervisan una iglesia. Ahora yo quiero precisar algo en esta definición que te estoy dando porque es importante precisarlo. Y esto se deriva precisamente de lo que ya estudiamos en el capítulo 2 de la carta a Timoteo. Hermanos, hermanas, no existen las funciones de obispas, porque está hablando de obispos, es decir, de pastores. Y si no existen no existen la función de mujeres que dirijan iglesias, obviamente no existen pastoras, ¿no? Bueno, es que se está refiriendo precisamente a dirigentes, a hombres que ya analizamos en el capítulo anterior, de las cuales Dios delegó exclusivamente a hombres. De hecho, hubiera sido muy bueno analizar cuando estábamos viendo el capítulo 2, el contexto del capítulo 2 con el contexto del capítulo 3, para que entendamos de que Pablo precisamente se está refiriendo a hombres que dirigen, a hombres que supervisan, que tutelan, que pastorean la iglesia del Señor. Y lo dice el versículo 2 de una manera muy clara, ¿no? Se los voy a leer. Dice, marido de una sola mujer. Claro, ¿no? Pero fíjate, después dice en los requisitos, el versículo 5, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, obviamente está hablando de un hombre. Marido de una sola mujer, bueno, está refiriendo a un hombre. Y bueno, posteriormente ya refiere las características o cualidades de un obispo, de un pastor. Hay que precisar otro punto. En nuestra iglesia, gracias a Dios, hay ancianos, pero nosotros lo que hacemos es colaborar, coadyuvar, apoyar a nuestro pastor, porque oficialmente, aunque haya muchos ancianos, muchos líderes, lo cierto es que oficialmente en esta iglesia hay un pastor y todos lo conocemos, obviamente. Entonces él es el pastor, aunque nosotros seamos ancianos, lo cierto es que él es el pastor responsable. Yo quiero que analicemos a la luz de las escrituras esto que le estoy diciendo para que comprenda, pero también analizando otras versiones. Así que voy a leerles, bueno, ya les leí la versión Nueva Biblia de las Américas, pero voy a leerles la Nueva Traducción Viviente para que veamos cómo nos lo explica de una manera más dinámica. La siguiente declaración, esto en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Timoteo, dice, es digna de confianza. Eso ya lo analizamos. Dice, si alguno aspira a convertirse, fíjate, en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Versículo 2, por esta razón un líder de la iglesia debe de ser un hombre que lleve una vida intachable. Empezó con las características, pero yo quiero que veas cómo está explicándonos que un obispo es un líder de una iglesia. Es precisamente un cuidador, una persona que tutela, un anciano, vaya. Y la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: si alguien desea dirigir, así se refiere al obispo, alguien que desea dirigir una iglesia, dice realmente desea un buen trabajo. Y la palabra de Dios para todos dice, esto es cierto, lo afirma. El que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Bien, ya sabemos qué es un obispo, o alguien tiene dudas. Ya sabemos qué es un obispo, pero ahora veamos, y yo espero nos alcance el tiempo, tenemos unos minutos todavía, las funciones del obispo. Ya sabemos qué es un obispo,
Y sabemos de alguna manera lo que Pablo nos está explicando, cómo desea que entendamos la fidelidad de su palabra, desea que entendamos que su palabra es fiel, pero al mismo tiempo desea que entendamos cuáles son esas funciones y por qué es tan importante este cargo, o esta función o este oficio. Decía supervisar, velar y cuidar. Pero ¿qué supervisa, qué vela, qué cuida? Bueno, es que precisamente ese es el punto. Que lo que está haciendo el obispo, el anciano o el pastor es supervisar y velar porque la exposición de la palabra de Dios sea verdaderamente expuesta con fidelidad, dignamente. Vela por la conducta de cada uno de nosotros y vela porque efectivamente estemos cumpliendo el propósito por el cual tú y yo fuimos nacidos de nuevo, fuimos regenerados. Vela porque no se está introduciendo, por supuesto, en la iglesia ningún tipo de ideología, ningún tipo de pensamiento antibíblico, nada que se salga fuera de lo que la Escritura, ¿qué cosa? Nos dice. Bueno, eso es lo que está haciendo, supervisando, cuidando, velando. No sé si tú supongo que sí, en mi caso muy particular, yo tengo un supervisor en mi trabajo. Y supervisa que las funciones que se desarrollan dentro de cada uno de los que colaboramos en la administración, bueno, se hagan de la manera correcta, ¿no? Todos manejamos una contraseña, todos manejamos un sistema y lo que hace el supervisor es, te decía hace ratito, ¿no? Checando que las cosas se hagan con orden, checando que no se salga dentro de los lineamientos que están establecidos para poder en cierto momento que haya alguna auditoría, pues tener una perfecta o un orden, ¿no? Correcto. Es decir, supervisa que incluso los cobros se hagan de manera correcta. En general, supervisa todo, cuida todo y está atrás de todos. Y hay supervisores atrás de él también. Bueno, eso es lo que hace un supervisor. Y aunque no estamos encima de ustedes, lo cierto es que estamos viendo. Y estamos observando lo que pasa, estamos observando la forma en la que están desarrollando sus ministerios y anhelamos y deseamos que esos ministerios crezcan, que esos ministerios se desarrollen, que no se queden nada más con ese simple hecho de decir, ya serví y ya, pues, ya estoy cumpliendo como si se tratara de cumplir. No, que veas que Dios te ha dado dones, que Dios te ha dado talentos y son para que los ejerzas, no para que tengas miedo y te quedes atrás de la silla y no, es que no puedo, no, es que sí puedes. Bueno, todo eso es parte también de la función de un anciano, de un obispo, de un pastor. Y me llama mucho la atención la forma en la que Pedro lo explica en su carta a la iglesia, en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes. Nota cómo está hablando de muchos ancianos en una iglesia. A los ancianos entre ustedes dice, exhorto, es decir, animo, invito. ¿Qué cosa? A que dice, yo como anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. El versículo 2 dice, pastoreen. ¿Qué función tiene un pastor, hermanos, en la vida común? Un pastor de ovejas. Bueno, supervisar, ¿no? Cuidar. No vas a ver un pastor que está perdiendo su tiempo ahí jugando a las canicas mientras las ovejas están allá. Sabrá Dios qué haciendo. Un pastor dirige a las ovejas a los pastos verdes, ¿no? Está buscando los mejores pastos. Bueno, eso es lo que está diciendo Pedro. Pastoreen, cuiden, velen, vigilen. ¿Qué cosa? El rebaño de Dios entre ustedes. ¿Cómo? Velando. Ok. Aparte tiene que velar. Sí, tiene que velar. Eso implica un desgaste físico. Eso implica tiempo. Eso implica preparación. O sea que no puede ser ejercido ahí se va. A ver cómo salga ahí, cómo venga. No. Y vuelvo a decirlo, aunque esto se trata de una función de un obispo, de un anciano, no quiere decir que los demás ministerios pueden hacerlo, que tienen luz verde para hacerlo ahí más o menos como salga. No. Está hablando de las funciones de un obispo, de un anciano, pero eso no quiere decir que los demás ministerios no tienen que ser ejercidos de la misma forma. Porque quien no es obispo, pero sí es diácono, tiene la misma obligación de vivir en santidad y cumplir las mismas características que Dios está demandando precisamente a un obispo, pero en otras funciones. Porque las funciones de un diácono o una diaconisa son diferentes. Vamos a hablar de eso después.
Pero lo que está hablando aquí Pedro es, velen, dice por él. ¿Por quién? Por el rebaño de Dios. Una característica que me llama mucho la atención y debemos de analizar. No por obligación, es decir, es voluntario. Y lo dice, sino voluntariamente como Dios quiere. Nota cómo la función es supervisar, cuidar, velar por el buen orden. Que la palabra de Dios sea expuesta de manera correcta. Que la palabra de Dios sea expuesta sanamente. Que se cuide al rebaño de Dios. ¿De qué cosa? De falsas doctrinas. Pero hay otras funciones. Cuida el orden, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cumplimiento de las funciones en el orden que Dios demanda. De esto hemos hablado mucho. Al instituir líderes maduros, por supuesto, nosotros tenemos mayor garantía de que si hay más ancianos, obviamente las cosas van a ser mayormente supervisadas y el cuidado de la iglesia, bueno, de las ovejas del Señor, resulta más sencillo. Pero eso no significa que debemos de bajar la guardia, al contrario. La Escritura habla de que debemos de tener un orden también y de cuidar que ese orden se lleve a cabo con precisión. La Escritura le dice Pablo a Tito en sus cartas pastorales: por esta causa te dejé en Creta. La iglesia de Creta dice para que para que pusieras en orden. Es decir, para que corrijas lo deficiente. La función, fíjate, del obispo, ¿no? Supervisar, analizar qué está en desorden para que lo pongas en orden, qué está deficiente para que empieces a corregir lo deficiente y por supuesto se haga para exaltar a nuestro Señor de una manera digna de Él. Pero dice, para que pusieras en orden lo que queda y designaras, fíjate cómo hay otra función además, ancianos en cada ciudad como te mando. Te decía, es importante la función del anciano, obviamente, y mientras más ancianos, bueno, mejor, ¿no? Tenemos un mayor respaldo, hay mayor cobertura y bueno, hay otras cosas muy importantes que tenemos que rescatar de esto. Pero fíjate en las funciones, que es lo que estamos analizando ahorita. El orden, hermano, el orden, en todos los sentidos, no nada más en la función o en el ejercicio del obispo, es que todo requiere un orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero también dentro de las funciones del obispo está animar al trabajo eficiente de todos los servidores, líderes, diáconos en general. Animar para que se corrija lo incorrecto, obviamente, ¿no? Y animar para que avancemos precisamente en el propósito de Dios. Y esto yo lo analizábamos en el capítulo 1, donde tú recordarás que precisamente el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Ten cuidado de los que enseñan la falsa doctrina, que no caigan en el envanecimiento de las palabras y en esa falsa palabrería que tanto argumentan, esos que tienen facilidad para hablar y quieren ser vistos y alabados por la manera en la que se desenvuelven, pero se están desenfocando de lo principal. Y Pablo lo que decía, porque lejos de llevarlos al propósito de Dios, nos llevan al despropósito, cuando el propósito de Dios es avanzar en el propósito de Dios. Bueno, eso es lo que Pablo precisamente también le está diciendo a Timoteo, y lo vuelve a repetir. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Tal como te rogué al salir de Macedonia para que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni presten atención a mitos, genealogías interminables, que es lo que venía hablando, lo que da lugar a discusiones inútiles en lugar de avanzar al plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Fíjate cómo es parte de la función también del obispo. Otra de las funciones es el cuidado precisamente de de las herejías, de las falsas doctrinas, pero también de los lobos rapaces, ¿no? Cuidar al pueblo precisamente, pero dice algo muy, muy interesante que debemos de analizar. Incluso dice a los obispos, cuiden de ustedes mismos. Y eso habla de una introspección. Eso habla de no solamente estar alerta allá afuera, sino estar alerta aquí adentro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy viviendo? Si verdaderamente mi vida es coherente con lo que estoy testificando, o nada más soy un cristiano nominal. Y obviamente,
sería lamentable que eso ocurriera en una iglesia o fuera el caso, porque se da por hecho que un anciano no incurre en este tipo de faltas, como muchas otras que vamos a analizar. Pero lo dice precisamente Lucas en su carta, en su libro a Hechos, ¿no? Capítulo 20, 28 y 29. Tengan cuidado de sí mismos. Fíjate cómo no es nada más cuidar allá afuera, ¿no? A ver cómo están los demás. No. Cuidar a sí mismo. Cuidarme qué estoy enseñando, cómo estoy viviendo. Y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Fíjense que no es una decisión tuya también, es algo que Dios puso en tu corazón y eso lo vamos a analizar. Les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró. Fíjate cómo Él la compró. Él se refiere a Jesús, obviamente, con su propia sangre. Versículo 29. Fíjate por qué debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Porque sé, dice Lucas, que después de mi partida vendrán lobos feroces. Y fíjate cómo dice, entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Entonces, con mayor razón tenemos que estar atentos. No perdonarán al rebaño. Y dice, de entre ustedes. Versículo 30. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, es decir, luego de decir lo anterior y luego de explicarte lo importante que es cuidar de ti mismo, cuidar de la congregación y cuidar de ese tipo de personas que pueden infiltrarse con doctrinas falsas, con herejías, lo que tienes que hacer, dice el versículo 31, por tanto, estén alerta. Ancianos, obispos, estén alerta, estén vigilantes, estén cuidando, estén tutelando, recordando, dice Lucas, que por 3 años de día y de noche no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Date cuenta cómo la función, en este caso de Lucas, fue recordarles estas palabras y había un desgaste emocional también en él, ¿no? Dice que los amonestaba, los animaba, pero dice que con lágrimas. ¡Wow! Eso es fuerte. Vamos a continuar después porque ya nos ganó el tiempo, pero hay mucho que aún señalar. Y voy a concluir con una frase que refiere William Hendrickson en su comentario en su comentario en la carta a Timoteo. Hace un comentario que me gustó mucho y quisiera que lo llevara en su corazón, que habla precisamente de las funciones, requisitos e implicaciones de un obispo. Pero analice estas palabras. El obispo debe de estar deseoso. ¿Deseoso de qué? De dar su tiempo. Requisito, hermanos. Sus energías. Y aún debe estar dispuesto a sacrificar su descanso físico y su seguridad personal. Ese es otro requisito. Por la noble tarea de apacentar, de cuidar. La función, hermanos, de la que tanto les he hablado en estos 30 minutos que tengo hablando. ¿Qué cosa? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Vamos a analizar posteriormente cuáles son las cualidades, los 15 requisitos que está hablando Pablo. Pero ahorita ya nos ganó el tiempo, por lo tanto vamos a dejarlo ahí de momento. Pero tenga en cuenta, hermanos, lo importante y la seriedad con la que las Escrituras nos habla cada uno de nosotros. No es únicamente para los obispos, para los ancianos, hermanos. Esta es una función, sí, exclusivamente para ancianos, sí, pastores, pero no quiere decir que los diáconos, por ejemplo, tienen otras funciones. No quiere decir que no deban de vivir conforme a las cualidades o las características que Dios está demandando también. Porque Dios también les demanda santidad, les demanda seriedad en cualquiera de esos ministerios. Bien, por lo pronto vamos a concluir. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Nuevamente te agradecemos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, de compartir tu palabra. Deseamos que cada una de estas palabras, Dios, lleguen a nuestro corazón y se implanten, Señor, queden arraigadas, porque es palabra tuya, Dios. Como dice, son dignas de toda confianza, Señor. Podemos descansar en el autor de estas palabras. No fue Pablo, fue inspirado Pablo por tu Espíritu Santo. Y podemos descansar que tú hablaste a Pablo para darnos esta palabra el día de hoy, la cual es fiel, es digna, es grande, porque grande es tu nombre, Señor, y tu palabra exalta la grandeza de tu nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendícenos una vez más, como siempre lo has hecho cada mañana, Dios.
Y permítenos una vez más presentar nuestras ofrendas este día delante de ti, con gozo, con júbilo, con alegría, animándonos y animando, Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.